Entrevista. Personajes. Historias en el Rincón de los Gatos. FM. El Rincón de los Gatos, FM. Desde La Calera para la región. Visual. La Radio TV. Charlas. Entretenimiento. Talento. Música. Información. En el Rincón de los Gatos, FM. Para la región del Guavio. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio transmedia donde pues cada vez descubrimos perfiles, seres humanos maravillosos, cada uno con su talento y su habilidad que lo ha compartido con nosotros en la región del Guavio, a través de La Calera FM 101.3, a través de las plataformas digitales como Facebook, YouTube, Instagram, donde ustedes pueden pues acompañarnos, seguirnos, suscribirse, darle like y compartir. Ya me siento como like. Toda una youtuber. Total, influencer. ¿Cierto que sí? Hola Mayerly, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a estar con esta joven maestra. Gracias por lo de joven. Maestra. Y nos va a contar acerca de un proyecto súper bonito que nos ha traído y te ha traído a ti. La mala costumbre de los colombianos, que la selección de Colombia juega y todos jugamos. Nairo sube y todos subimos. Y todos pedaleamos. Entonces nos hemos ganado unos galardones internacionales gracias a la iniciativa de esta profe y ya nos va a contar de qué se trata. Profe Mayerly, caleruna, ¿no? Caleruna es de mis abuelos calerunos, padres calerunos ambos y bueno, caleruna de partera y todo. Ah, sí, sí, nací acá. Nació en la casa y todo. Sí, con doña Zoraida. Ah, bueno, bienvenida gracias. al Rincón de los Gatos y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar justamente de esos dos galardones. La Calera siempre se ha sabido, somos un magnífico tesoro verde. Total. Que algunos quisiéramos transformar o no reconocer es otra cosa. Pero ese atractivo de La Calera es el río Teusaca. Los abuelos todavía tienen la posibilidad de pescar en sus aguas y pescar truchita. El aire de nosotros es muy bendecido, la montaña, los árboles, ¿verdad? Verdad. ¿Y en qué momento decidiste tú apropiarte del territorio para decir, es que acá se pueden hacer muchas cosas y se puede enseñar de otra manera? Sí. Bueno, digamos que todo surge, empiezo a trabajar en Mundo Nuevo, digamos que ahí como que inicia la experiencia como tal. ¿Hace cuánto? Eso fue en el 2013, entonces bueno, salgo en una vacante que se llama provisionalidad, que son docentes que aún no estamos en propiedad con la gobernación, sí. Y había una plaza en Mundo Nuevo y empiezo a trabajar allí. ¿Qué tal la experiencia? Y genial. Pues excepto por el viaje, todo es espectacular, ¿no? Porque ese viaje ida y vuelta todos los días es un poco pesado, pero cuando uno hace lo que le apasiona, pues uno se aguanta esas horitas de viaje. Y estando allí en Mundo Nuevo, sí. El currículo estaba organizado de tal manera que ciertos grados tenían una temática específica en educación ambiental. Okay. Y allí había para los grados en ese momento 10º el agua. El agua era como el eje central. Y pues teniendo a unos metros el río Blanco, pues uno se inspira, uno empieza a pensarse miles de cosas. Y mi tesis de grado de la universidad había sido sobre, había sido un tema con macroinvertebrados. Mi tesis de grado fue financiada por Parques Nacionales Naturales, okay. En Cueva de los Guácharos, en Pitalito, Huila. Ah, súper. Haciendo justamente un muestreo para la distribución de macroinvertebrados en esa zona. Okay. Pero aprendiendo de estos que básicamente son como insectos acuáticos y crustáceos, aprendí que ellos son bioindicadores. Es decir, que son animales que nos permiten conocer la calidad del ecosistema en el que se encuentran en tiempo real. Entonces, son como los médicos que nos diagnostican qué tan sano es un ecosistema o no. Sí, así, tal cual, pero en este momento exacto. Okay. Sí, porque a diferencia, por ejemplo, de las pruebas físicas, que son las que normalmente siempre se hacen, si ayer llovió, te cambia tu prueba física y química hoy,
O si hoy hubo un vertimiento, obviamente eso te va a salir pues pésimo, pero es el instante. En cambio, ellos viven ahí y depende de quienes vivan ahí, tú vas a conocer el estado real en el tiempo, o sea, qué ha pasado en el tiempo en ese lugar. Entonces era un tema súper interesante. Sí. Empecé a desarrollarlo allí en Mundo Nuevo. Llega una convocatoria de la Secretaría de Cundinamarca junto con el Ministerio de Ciencia, donde estaban convocando proyectos, y entonces yo empiezo a leer como los requisitos y yo digo, oye, pero esto es lo que hacemos acá. Lo presento y es la primera vez que me involucro como con otras entidades. Fuimos seleccionados, estuvimos con un grupo de chicos en Junín 2 días presentando el proyecto. Pero al año más o menos soy trasladada ya en propiedad al Colegio del Salitre en el 2015. Donde ejerces como maestra, como profesora de biología. De biología. Y sí, ciencias naturales y educación ambiental. Ok. Entonces en 2015 me traslado y cuando llego se da la posibilidad de replantear completamente el PRAE, que son los proyectos ambientales escolares, que son un requisito. Y entonces, bueno, empiezo a trabajarle a este tema y digo, bueno, pero planteémonos un proyecto realmente que impacte, porque normalmente las instituciones educativas, por cumplir los requisitos, reciclaje, el tema del vasito, el papelito, el cartoncito. Y ahí sí, entonces sí, muchos colegios no salen de ahí, otros pues hay que atribuir que sí, pero en su mayoría eso era el proyecto ambiental escolar. Entonces empezamos con un tema de resignificación, de resignificar el territorio, y empezamos a pensarnos qué es resignificar el territorio, porque decíamos, ¿cuál es el problema? El problema es que los chicos ya no conocen su territorio. Entonces los chicos a veces estando a 3 metros no saben qué es el río Teusacá, no saben de dónde sale la agüita que todos los días se bañan, con lo que cocinan. Entonces empezamos a darnos cuenta que los chicos, o una de las principales fuentes del deterioro ambiental radica en que no conocemos nuestro territorio. Por supuesto, lo que tú no conoces, pues lo cuidarías. Lo cuidarías, exacto. Lo valoro, ¿no? Perfecto, exacto. Entonces dijimos, bueno, entonces resignificar, démosle un nuevo significado, busquemos la manera que los chicos se apropien del territorio, lo sientan suyo, o sea, que tuyo no es solamente lo que tienes la escritura, ¿sí? Además que es el territorio que compartimos. Ajá. Y es que me llama la atención lo que tú dices, porque siempre hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de sentido de pertenencia, parece que habláramos solamente de la apropiación de una cultura, de un folclore, de la música, de un acento, de un territorio muy pequeño, pero es el entorno completamente. Total. Además que incluso desde la misma ley, o sea, un río no es de nadie. El río puede pasar por un lote que está escriturado para ti, pero el río y la ronda no es tuya. Exactamente. ¿Cierto? Es de una comunidad. De una comunidad. Entonces empezamos a buscar cómo lograr que los chicos se apropiaran y entonces, como mirando muchas metodologías y qué estrategia, me encontré con la investigación como estrategia de enseñanza, que además Colombia es pionero en este tema, la investigación como estrategia de enseñanza, y que está muy fortalecido en Colombia desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde un programa que se llama Ondas, que lo que busca es propiciar la investigación en niños y jóvenes. Entonces lo hacen a través de los colegios. Participamos en una convocatoria, había unos dineros de regalías y participamos con un proyecto de cartografía social. Y en esta cartografía lo que buscamos con los chicos era ver las percepciones que tenía la gente frente al río. Lo hicimos en 4 municipios, estuvimos en Huasca, estuvimos en Sopó, estuvimos en La Calera y estuvimos en el Verjón Alto, que es distrito capital, pero hace parte de la cuenca del río Teusacá. Entonces, empezar primero a identificar que es una cuenca, es todo un territorio, o sea, no, el río no es el hilito de agua que a veces confunden con el caño acá en la plaza. Que lo tienen de caño. Que lo tenemos de caño, lo tenemos, ¿no? Sí, lo tenemos de caño, que no debería ser así. No, para nada. Y que espero que con otra pregunta más adelante contigo podamos tener la posibilidad de decir sí, se puede salvar el río Teusacá, todavía estamos a tiempo. Ojalá, espero Ojalá. que sí. Pero, claro, después de todo eso, ¿cómo ve el río Teusacá la gente?
eso hicimos, o sea, nos fuimos a buscar en instituciones educativas, con las comunidades de estos lugares, cómo lo perciben. Entonces encontramos que primero la gente siempre identifica las mismas problemáticas: tala de árboles, basura y vertimientos. Son las problemáticas, y nos encontramos que hay una falta de apropiación del territorio. Entonces la gente o no sabe dónde está ubicado, o no sabe cómo las problemáticas afectan directamente al río. Hay un desconocimiento sobre la calidad, la importancia de la calidad del agua. En general hay una falta de apropiación, o sea, lo que no está en mi territorio no es mío, o sea, como eso de que lo público es de todos y de nadie, más o menos. Una falta de interés por estos temas. Entonces, después de esta primera investigación, nosotros generamos unos mapas identificando en toda la cuenca cuáles eran las principales problemáticas, y llegamos a la conclusión de que todas las problemáticas que la gente percibe tienen un mismo o tienen una misma consecuencia, y es que estamos afectando gravemente la calidad del agua. Pero pues como en investigación, toda comprobación, digámoslo aquí, sí, genera una nueva hipótesis. Entonces, los chicos, no, profe, sí, es que el río está muy contaminado. Yo les decía, en ciencia, tú no puedes decir que algo está pasando si no tienes una evidencia científica. O sea, tú no puedes decir, no sé, sufro de migraña si un médico no te lo ha diagnosticado. Aunque tú conozcas los síntomas, tú necesitas un diagnóstico, porque puede ser otra enfermedad, ¿cierto? Puede ser un aneurisma, puede ser otra cosa. Entonces, ahí como que entramos mucho más en el tema de que los niños entiendan qué es la ciencia, y que la ciencia es un proceso riguroso y que te tiene que dar unos datos científicos para que tú tengas el argumento de decir es que mire, o sea, esto es real. Esto no es como que yo quiero salir a decir es que el agua está de este color, o es que yo veo, no, o sea, ¿dónde está la prueba científica de que esto pasa? Y ahí empezamos en el 2018 nuestra nueva investigación, después de la cartografía social, el tema del estudio de la calidad de agua con macroinvertebrados como bioindicadores. Digamos que este ha sido como nuestro gran proyecto. Iniciamos haciendo una fase 1 que fue cuenca alta. Entonces establecimos 4 puntos de muestreo desde el Verjón Alto hasta el Tubo. Después hicimos una fase 2, esto nos llevó un año, porque toda la rigurosidad científica de hacer 2 muestreos en 2 épocas distintas, 2 muestreos por punto elegido. Tiene una fase de laboratorio donde identificas el nombre de los macroinvertebrados. Esto se coteja con una puntuación. Entonces es una metodología sencilla, digamos, científicamente avalada, la aplican todos los países del mundo. Colombia es uno de los pioneros en limnología con esta metodología. Pero digamos que es sencilla porque pues yo trabajo con chicos de 11 años hasta 15, 16 y todos pueden hacerlo. Entonces, desde que logres identificar el nombre, eso te da una puntuación, y al final tú sumas la puntuación y ya hay unos estándares de valor. Entonces te dice, si está entre este valor y este valor, la calidad del agua es, y ya está todo, digamos, estructurado para que tú sepas qué calidad del agua tienes ahí, como en ese sector. ¿Y qué encontraron? ¿Cuáles fueron los hallazgos? No, mal. Digamos mal, pues en el sentido de que, digamos que sí era la hipótesis de los chicos, ¿no? Que estaba contaminado. Se comprobó, exacto. Esperábamos que no, pero sí, o sea, ya desde el primer punto de muestreo arriba en el Verjón Alto, ya no encontramos, digamos que la categoría perfecta, que son aguas completamente limpias, ya no había. Encontramos aguas aceptables, que es como calidad moderada. Ya obviamente en el tubo encontramos calidad dudosa. En la portada, antes de la Petar, encontramos crítico. Peña de las Águilas, este ya fue fase 2. Sí. Peña de las Águilas, encontramos, sí, por este lado encontramos aguas de dudosa calidad, aguas de dudosa nuevamente por el lado del Triunfo, y nuevamente críticas ya en Puente Sopola Violeta. Entonces, bueno, pues se comprobó, fueron 3 años largos de investigación, porque digamos que eso ha sido el éxito de esta investigación, la rigurosidad metodológica, la rigurosidad científica. El hecho de que lo hagan niños no quiere decir, porque al inicio era como esa percepción, no, sí, los niños, entonces es como el experimento, pero no. Como el jueguito, sí. juguemos a ser científicos. Claro, entonces
cuando nosotros empezamos con estos datos a participar en convocatorias, nos financia en el 2020, accedemos a Ondas, el programa del Ministerio de Ciencia. Sí. Con ellos estuvimos, bueno, de la mitad del 19 a la mitad del 2020 y mitad 2020 hasta 2021 la mitad. Entonces empezamos a participar en convocatorias y digamos que se empieza ahora sí a exponer la metodología, los resultados. Ganamos, estuvimos como, bueno, digamos que Ondas trabaja por fases. Entonces la primera fase es una fase que se llama como local, que es a nivel Cundinamarca. Okay. Entonces ahí hay dos veces o sea, hay dos fases dentro de Cundinamarca. Entonces pasamos la primera, pasamos la segunda, quedamos pues dentro de las 5 mejores investigaciones de Cundinamarca en Ondas. Ahí pasamos a la siguiente fase, que fue en Neiva, que ellos llaman una fase regional. Entonces habíamos 8 departamentos, 40 proyectos, y allí vuelven y se eligen 5 para representarlo en la fase nacional. Okay. Entonces fuimos elegidos como una de las mejores investigaciones en ciencias naturales, y nos dieron un cupo al nacional que fue en Barranquilla. Entonces en Barranquilla ya compites nuevamente con 45 proyectos, pero ya de todo el territorio. Macro. Sí, y pues nos ganamos el cupo internacional, porque digamos que ya el final es los mejores proyectos, ahí elegían 10, entonces los 10 mejores proyectos del país. El premio era competir en una fase internacional o asistir a una feria internacional. Nosotros estuvimos en Chile, estuvimos en la Feria de Ciencia Internacional de Chile en el 2000, esto se llevó a cabo en el año pasado, 2022. Los chicos, es que la rigurosidad metodológica, y cuando tú los escuchas hablar con tanta propiedad de temas que a veces son incluso de maestría, ¿sí? O sea, hay gente que es bióloga o ecóloga y se especializa en limnología, y dentro de la limnología hacen el tema de la bioindicación. Entonces realmente es muy impactante ver niños tan pequeños que lo entienden y lo manejan, y tú los escuchas. Hay muchos videos, del ministerio, hay un video de la Procuraduría. Bueno, ahorita te cuento porque hemos también trascendido a, digamos, a otros espacios, quizás no solo de lo académico. Hay un video que hizo la Procuraduría sobre sentencia Río Bogotá. La cuenca, claro. Exacto, por Cuenca Teusaca, y hay un buen espacio allí en este video donde justamente se cuenta la experiencia de los chicos y los resultados. Claro. Hemos tenido entrevistas de City TV, bueno, ha sido como un proceso bien bonito, pero digamos que en términos académicos netamente, pues llegar a una feria de ciencia internacional, llevar 2 chicos a la feria. Eso te iba a preguntar, ya vamos a la experiencia, porque creo que esto nos enriquece como la investigación, como un instrumento de pedagogía, que no es por allá, tengo que estar en el PhD de la facultad de quién sabe de dónde, universidad, para entender mi contexto. Pero además que estos proyectos también nos ayudan no solamente a tener como unos resultados en el tema académico, sino ya se abren las puertas a políticas públicas, ya se le codea el tema como diciendo, es que esto no es un problema únicamente ecológico de tiempo, sino hay una corresponsabilidad con una alcaldía municipal, quizás por unas políticas de expansión urbanística, quizás por el manejo de construcciones, de cómo tenemos el tema de los vertimientos. O sea, se abre un espectro gigantísimo. Sí, es una cosa, ya empieza a abarcar otras dimensiones. Claro. De hecho, aprovechando ahí que tú lo mencionas, nuestra segunda fase estuvo enfocada a cómo podemos contribuir con los resultados de la investigación a la política pública. Obviamente es una cosa pues de otro nivel, porque sabemos pues que en general en el país y en los países la política pública es algo difícil de acceder, y más unos niños, ¿sí? Pero fue como nuestra meta. Pero es que yo creo que las políticas públicas se deben construir desde la base. Es desde ahí. Porque somos nosotros los que pasábamos todos los días por el río Teusaca, los que vivimos todos los días en el territorio, y no los personajes que llegan cada 4 años con soluciones de la nada para solucionar nada, porque no entienden el contexto. Pero ya que llegamos a ese tema, ¿cómo hace una profesora, ¿no? Con una metodología innovadora
pero muy rigurosa, porque el tema científico no le quita ni seriedad, ni absolutamente eso, para cautivar a unos jóvenes, para decir, venga, vamos a ir al río Teusaca, vamos a hacer unos muestreos y de acá vamos a aprender cosas maravillosas. Sí. ¿Cómo has hecho? Ese es el reto, creo yo. Sí, uno de los grandes retos era ese, o sea, y en las ferias era como, además escucharlos hablar con el vocabulario técnico, o sea, ellos te hablan de el tricóptero, la metodología BMWP, o sea, es una cosa realmente impactante en términos de la ciencia propiamente, que unos niños tan pequeños entiendan además la metodología de la investigación, que construyan preguntas, pero adicionalmente, bueno, ¿cómo lo logra uno? Porque desafortunadamente, aunque la pedagogía y la didáctica avanza muchísimo en la teoría, poco en la práctica. Okay. Entonces, al principio, digamos que ellos, solo el hecho de salir del aula, decían, no, pues si ya es un proyecto, lo que sea, no importa. Lo que sea, sí. Pero a medida que se iba haciendo riguroso en su metodología, pero ellos ya empezaban a identificar problemas, ellos ya empezaban con el tema macroinvertebrados ha sido muy chévere, fue ahorita te digo porque lo hablo en pasado, aunque esto sigue trascendiendo, sí. Fue algo súper interesante, y es que digamos que el primer muestreo era más como el tema de meterme al río, buscar el bichito, entonces la emoción de esto es uno, esto no, entonces ahí hay un poco de la curiosidad innata de los estudiantes. Entonces, claro, ellos nunca se imaginaron que en una roca, que en la hojarasca, que en el musgo dentro del río iban a encontrar un mundo literal. Y luego cuando vamos al laboratorio, que es la parte que es más dura para ellos, ¿no? Porque el manejo de microscopios, las entidades públicas, no es que tengamos unos laboratorios así, mega laboratorios. Pero entonces cuando ellos empiezan a coger, ¿cómo decirlo? La idea de que, es que mire, este tiene un puntaje muy bajito, y si no encuentro individuos de puntajes muy altos, esto ya me está... Entonces, claro, la siguiente vez que van al río, oye, profe, mira que todos son simúlidos. Oye, profe, aquí casi no hay diversidad. Chicos de 12, 13 años, y empiezan a encajar ese tema de que lo que encuentro te está hablando. O sea, literal, es como si me ayude a interpretar chicos... esta realidad. Exacto. Entonces está el tema de salir del aula, está el tema de empezar a encontrar una coherencia entre lo que estás haciendo y el objetivo por lo que lo estás haciendo. Luego pues empieza a entrar el tema de participar en ferias, la rigurosidad de organizar un stand, de preparar la metodología, y todo se va tejiendo solo, o sea... y de explicarle a otra persona que me entienda cómo sí. Es que vivimos en mi territorio, dónde pasa ubicar el mapa, o sea, desde que no sabías ni dónde nacía el río. Sí. Entonces, y algo muy interesante de estas ferias es que el profe no está, o sea, los profes vamos por responsabilidad, pero a nosotros nos programan actividades paralelas en lugares distintos, o sea, los profes escasitamente el día de organizar el stand tenemos 1 hora para apoyarlos en la organización del stand. Y ahí Ondas nos desaparece literalmente, nos manda talleres, y los chicos están completamente solos en la exposición. Entonces eso es otra cosa que el jurado, y los jurados son doctores, a veces los chicos, profe, esta pregunta, y yo decía, uy, pero es que eso es de doctorado, o sea, y cómo se aprenden a defender. Entonces además ganan unas habilidades increíbles. Desde la formulación del proyecto, de saber qué es una pregunta-problema, cómo formular una pregunta, los objetivos, hacer árbol de problemas, ¿sí? Bueno, entonces las causas, las raíces, que aquí identifico el problema, que aquí las consecuencias, y entonces de mi problemática la pregunta, y luego el árbol de objetivos. Y siempre trataba de hacerlos, entonces yo les dibujaba el árbol gigante en cartulina y íbamos haciendo con los POSIT, primero ellos mesas de trabajo, sacaban ideas, luego los poníamos allá en el árbol, que a veces uno ni en la universidad lo hace. Mayerly, súper interesante toda la experiencia que ustedes han tenido. La primera fue Chile, los chicos, esa posibilidad. O sea, no muchos chicos, desafortunadamente, en un aula y en una escuela pública, hay que decirlo, pues se van a imaginar que viendo biología pueden salir del país. Sí. Que haciendo la tarea con la profe Mayerly,
podrían encontrar la solución para que La Calera, los vecinos y los paisanos y otros municipios que reciben el río Teusaca, pues podamos tener elementos para poder salvarlo, por ejemplo. Nadie se podría imaginar. No. Y ustedes fueron más allá, fueron a Corea también. Sí. Y has logrado mantener la atención de 20 chicos en un semillero que ha sido permanente. Sí. No, eso no es fácil. ¿Cómo has hecho? Bueno, uno, creo que el tema que te digo es lo que me gusta hacer, me apasiona el tema y se ha vuelto como esa bolita de heno. Así como los chicos empezaron a encarretarse poco a poco, el proyecto ha sido lo mismo. Entonces empezamos con una técnica, luego nos presentamos a una convocatoria, empezamos a participar en ferias, empezamos a ganar reconocimientos. El primer reconocimiento fue en 2017. Ahí no fue con los chicos, fue como una experiencia como docente, digámoslo, no como grupo de investigación. En el 2017 en un evento que hace el Ministerio de Educación Nacional que se llama La Noche de la Excelencia. Y en esta estuvimos como mejor práctica pedagógica con uso de la investigación. Entonces, pues bueno, fue el galardón, fue un evento muy bonito, eso fue en 2017. Y en 2018, con este proyecto me presentó algo que se llama ICT Training for Colombian Teachers de Corea, que se hace anualmente. Creo que el programa empezó como en el 2008 o en el 2009 en cooperación Colombia-Corea. Sí. Y eligen los 18 mejores proyectos a nivel nacional con uso de tecnología. Entonces, no, pues esto fue genial porque es presentarte, es pasar una primera fase, después te visitan al colegio a corroborar que la experiencia existe, pasar esa entrevista, todo lo que genera el salí, no salí, cuando sale el resultado. Y bueno, nos ganamos ese cupo, estuve en Corea, es un entrenamiento de 15 días en tecnologías aplicadas a la educación. Súper, es una experiencia genial. Y bueno, fuimos a Corea en ese mismo 2018, el ministerio en los mismos reconocimientos de Noche de la Excelencia. Esta vez la convocatoria la ganó por mejor práctica pedagógica con uso de TIC. En el 2000, y ahí entramos a una convocatoria de la Gobernación de Cundinamarca que se llama Maestros que dejan huella. Y ahí ganamos una categoría que se llama Mi Profe es Calidad. Entonces en 2018 hubo esos reconocimientos. En el 2019 con Maestros que dejan huella nos ganamos 3 categorías. Entonces nos volvimos a ganar Maestros que dejan huella, nos ganamos nuevamente Mi Profe es Calidad, que es como experiencias que transforman la vida de los estudiantes. Nos ganamos Mejor Práctica Educativa en Ciencias Naturales y Educación Ambiental por la incorporación de la investigación, y nos ganamos Maestros que dejan huella, que es la categoría al Mejor Maestro de Cundinamarca. ¡Ay, qué bueno! Sí, y súper, porque ese es un premio Maestros que dejan huella que también reconoce a la institución educativa. Pues es un premio compartido. Claro, porque mira, una de las características que tiene La Calera, además de todo lo que hemos hablado, ¿no? El talento innato que tenemos para la música, el paisaje, el verde, el río Teusaca, lo que tú quieras tenemos en La Calera. Pero también ha sido muy apetecida porque es una villa educativa. Digamos que tenemos muchísimas competencias, ¿no? Y muchísimas metodologías pedagógicas en diferentes instituciones de educación de carácter público y privado. Y las privadas son de cierto nivel. Sí. Pero esto deja muy bien para la educación pública de nuestro municipio. Y más en una escuela rural, en una escuela de una vereda rural de La Calera. Sí. ¿Cómo te hace sentir eso? Oh, súper orgullosa, o sea, como caleruna, como maestra. Poder contagiar de pronto un poco también a estos maestros que por las condiciones, que bueno, por tantas cosas que ocurren en el sistema, pues como que empezamos a hacer lo mínimo, empezamos a estar en nuestra zona de confort, pero decirles, hay muchas posibilidades, aunque quizás muchas de las condiciones no son las que uno como profemal y más de esta profesión quisiera,
pero sí hay oportunidades, o sea, hay convocatorias, hay incentivos, hay posibilidades de acceder a recursos de la nación. Claro, es muy difícil. Por ejemplo, nosotros veníamos con todo este año a hacer un tema de fitorremediación, que es como nuestro siguiente paso, y no sale Ondas porque no hay regalías para investigación por Cundinamarca, y el ministerio patrocina como unos departamentos un año y otros lo rotan. Se van rotando. Sí, entonces los departamentos que siempre tienen Ondas, como Antioquia por ejemplo, es porque un año usan lo del Ministerio de Ciencia y el siguiente año se financian con regalías para investigación. Bueno, no hubo regalías para investigación este año en Cundinamarca, entonces digamos que se pierde un poco el proceso Ondas, pero como semillero uno tiene que... Una de las habilidades de los investigadores es la persistencia y la resiliencia, entonces uno sigue ahí trabajando con las uñas, se podría decir, a veces hay momentos que uno dice, pero bueno, también de estos reconocimientos y estos premios a veces también hay financiación. Entonces, digamos que sí, entonces nos ganamos esto con maestros que dejan huella. Luego entramos en el 2020 a las ferias Ondas, que fue pues Cundinamarca, Neiva, Barranquilla, Chile, el premio internacional. Y ahorita estamos nuevamente, en realidad el año pasado en noviembre debíamos haber ido a Chocó, pero pues por diversos temas políticos no hubo los recursos, entonces este año tenemos el cupo a final de año para feria regional nuevamente con la fase 2 de la investigación, que la fase 2 tenía ese reto de apuntarle un poco a la política pública. Por supuesto. Y hubo un ejercicio súper interesante con los chicos, y es que para la segunda etapa de la Feria de Cundinamarca, la exigencia de los jurados es que siempre era un video, siempre había un video en el que se mostraba toda la experiencia, entonces se cumplían unos requisitos dentro del video, los jurados lo evaluaban y salían los resultados. Esta vez los jurados dijeron, no, nosotros queremos un en vivo donde las instituciones educativas hagan innovación y nos presenten su propuesta investigativa de una manera distinta y en vivo. Entonces la mayoría de instituciones educativas hicieron el noticiero. Estamos desde aquí con no sé qué, y lo hicieron, en su mayoría fue tipo noticiero. Nosotros, como en este tenía un plus y era, bueno, nosotros queremos impactar con estos resultados en política pública, pues lo hicimos como una sesión de un consejo municipal. Entonces teníamos los chicos, el presidente del consejo, los concejales, o sea, ellos se apropiaron del papel, además en algo que me pareció una ganancia enorme, además de haber pasado a la feria, y es que ellos a su corta edad, de cierta manera entiendan, lo asumen como con responsabilidad real, y que no digan, como los reales. Claro, y que ellos asuman, y además que se pregunten, bueno, ¿cuál es la función, por ejemplo, de un concejal? Por supuesto. Entonces, el tema de presentar proyectos de acuerdo. Entonces, ¿cómo planeamos nosotros el guión? Listo, vamos a estar en el consejo municipal. Entonces, pues pedimos las instalaciones del consejo, o sea, estuvimos en el consejo municipal. ¿Quiénes están en un consejo? Por primera vez en la vida hubo una sesión y una asamblea real en el consejo. Y por lo menos de una presentación de un proyecto de acuerdo, digamos, con datos científicos que de verdad adolecían del territorio y que traen datos, o sea, el desarrollo del consejo municipal, sí, justamente era empezar a presentar, bueno, ¿cuál va a ser el acuerdo? Entonces, no, que es que creo que lo enfocamos por el lado del POT, que vamos a hacer un POT que va a tener el agua como eje principal del desarrollo municipal, entonces que por qué el agua, y entonces los chicos van interviniendo como en un consejo municipal, porque igual no era solo como montar el escenario, sí, sino que pues debíamos cumplir unos requisitos como mostrar los objetivos, la justificación, entonces todo iba siendo parte del desarrollo de buscar un acuerdo municipal. Entonces, no, es que hemos encontrado con estos datos, y ahí mostraban la metodología, que en estos puntos el agua es así, entonces por eso creemos que, y empiezan a desarrollar. Claro, los jurados dicen, ustedes realmente, y lo que le dicen uno de los jurados a los chicos es,
yo creo que el ejercicio los lleva a pensarse en ustedes en un ejercicio político, o sea, lo que es el ejercicio político, de que tú propones desde datos científicos, o sea, había un jurado que decía, no hay nada más importante que en esos puestos haya sentados científicos, y científicos no es solo las ciencias naturales, o sea, las ciencias sociales, todo aquel que haga investigación desde las artes, desde lo que sea, es un científico. Entonces les decían, eso es lo que o sea, los jurados les decían, eso es lo que necesitamos nosotros en este país, ¿sí? Políticos que proponen y argumentan, pero con datos. O sea, claro, es que no son áreas distintas. Claro. Sino somos un engranaje siempre. Pero para eso, como maestra, tienes que tener también el respaldo de un equipo de trabajo. Por lo menos de convencer a un rector de que va a sacar los chinos al río. Sí. ¿O no? Sí, cosa Así, difícil. ¿cierto? Sí, bueno, claro. ¿Qué respaldo has tenido y cómo han visto la institución educativa esos resultados pedagógicos? Que es importante también. Sí, pues digamos que además que empieza a hacerse de algo que inicialmente era como, pues el PRA, el proyecto, que hay que ejecutarlo, que hay que mandar resultados, y cuando se empiezan a ver esos resultados a tal nivel, pues obviamente digamos que hay un orgullo en conjunto de la institución de decir, es que esto pasa en el Salitre, es que ese premio fue del Salitre. Claro. Entonces, claro, a veces con el paso del tiempo ha sido difícil, pero las cosas se complican pues por temas que tristemente pasan en las instituciones educativas y son más del orden legal. Entonces tienes que llenar el formato de 1000 hojas para poder salir de la institución, pero cuando tú has visto esos resultados, cuando encuentras egresados también que te dicen, oye, mira lo que a mí me sirvió, quiero enfocarme por el periodismo ambiental, tengo mi promedio en tanto porque siento que las habilidades que gané siendo investigadora en el colegio se ven reflejadas en otras habilidades, pues uno dice, bueno, si hay que llenar 10.000 formatos, si hay que... Voy a llenarlo. Y no hay una oposición desde los directivos, ¿sí? Obviamente hay un seguimiento, obviamente hay... como que no puedes salir, irte, entonces, chao, ya vengo, sino que bueno, llenaste el formato, pero sí hay ese apoyo desde los directivos de permitir como que las cosas fluyan, de permitir que se generen esos espacios, que haya esa flexibilidad que permiten el logro final, porque claro, o sea, no es como mi semillero que es en las tardes y viene quien quiera, no, es un tema institucional también. Por supuesto. Pues Mayerly, mira, la intención de este espacio era, por supuesto, destacar tu labor como profesora caleruna de La Calera, que ha descubierto una problemática ecológica que ya lo conocemos todos, pero con la evidencia científica. Y la evidencia científica que involucra a niños, y de verdad te lo agradecemos y te felicitamos por eso. Gracias. Pero ya que te escucho, creo que esto es un llamado de atención y de alerta y de auxilio que hace el río Teusaca para los que habitamos La Calera y el Valle Bajo, de un río tan precioso, hermoso, que todavía tenemos medio el chance de ver las truchitas por ahí, y creo que el llamado final es a que nos pongamos la mano en el considere. Sí, total. Y es momento de salvar nuestro río Teusaca. Mayerly, pues muchas gracias. No, a ti, espero que sirva también quizás para conseguir aliados, para que el proyecto sea replicable, para que sea sobre todo aplicable. Y creo que ya, y si tenemos todas las posibilidades. Está San Lorenzo, está La Toma, están todos esos vertimientos que llegan antes al río Teusaca, que podrían darle ir mejorando. Exactamente. Mayerly, felicitaciones. Muchísimas gracias, de verdad. De todo corazón, muchísimas gracias por yo lo que feliz haces de por compartirlo. el territorio y por los niños de nuestro municipio en la escuela del Salitre. Y agradecemos también por esa voz SOS que lanzas desde tu ejercicio como profesora para el entorno y la vida misma de La Calera, que es el río Teusaca. No, ustedes por la invitación, muchas gracias. De verdad, y aplauso para la profe. Gracias por estar acá en el rincón de los gatos ahí. Muchas gracias. Y bueno, pues el mensaje entonces
es que cuidemos lo que tenemos y cuidemos este maravilloso entorno verde y tesoro preciosísimo que tenemos en las 30 y pico de veredas, en la Calera y el casco urbano, que tiene sus detallitos, pero eso también depende de usted y De nosotros. Así Profe, es. gracias, Muchísimas qué gracias. chévere. Muy amable. Y bueno, nosotros nos vemos en otro episodio del Rincón de los Gatos en este formato transmedia a través de los 101.3. Ustedes nos ven en YouTube, por favor, suscríbase, dele like y comparta. Ah, ya me lo sé, Tintín. Bien. ¿Sí o no? Y nos vemos con otra historia en otro episodio aquí en el Rincón de los Gatos.